Grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el horario en el que nos estén escuchando. Una vez más, venimos aquí con toda la actitud positiva trayéndoles un nuevo podcast de Los Últimos. Nuestros nombres son Saída Melco Robles y Tania Domínguez. exactamente, nosotros somos alumnos de la Escuela Superior de Educación Física, actualmente cursando el sexto semestre de la licenciatura, en la cual estamos eh, llevando a cabo en el trayecto académico la asignatura de gestión escolar, que es impartida por nuestro profesor Felipe Pérez Martínez, el cual nos da pues gusto mencionarle porque pues gracias a él es que estamos llevando a cabo todos este tipo de trabajos académicos, además de eh, pues estas iniciativas, ¿no? A través de las plataformas y pues una guía y seguimiento que tenemos por parte de él en cada una de las sesiones para poder hablar acerca de esto. ¿Cómo estás y cómo te encuentras el día de hoy, Tania? Hola, Said, buenas tardes. Bien, gracias. Aquí disfrutando un poquito del sol con estas lluvias que han estado terribles. ¿Cómo te ha tocado a ti la lluvia? Sí, pues es bastante compleja porque sí, de repente también se disfruta, pero ya muchos días continuos de estar nublado y así, de repente sí extraña uno el solecito y hoy nos favoreció un poquito el clima y pues también con un gusto enorme de encontrarnos una vez más en una transmisión en vivo, ahora a través de la plataforma de Google Meet para a ver qué tal nos va y en este formato que estamos como cada vez diversificando, ¿no? A pesar de ser podcast, pues lo hemos estado trabajando de maneras diferentes y yo creo que eso es muy bueno. Así es. Vamos a ver qué tal nos va con este nuevo formato. Yo espero que muy bien, porque siempre es un gusto estar platicando contigo, amiga. No, el gusto es todo mío, amiga, y pues vamos a estar aquí compartiendo pues mucho del conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de nuestra formación docente, pero también opiniones, cuestiones muy importantes que vamos a pasar ya directo al título que vamos a abordar el día de hoy y es el trabajo colegiado y la visión de la escuela como unidad básica del sistema educativo, parte de la formación permanente de los directivos y los profesores. Larguito el título, pero lo amerita porque pues es bastante complicado hablar de ello, que no debería de ser tanto por cuestiones prácticas. Yo creo que hay tres cosas así fundamentales dentro de estos temas que vamos a abordar. Una es como lo idóneo, lo ideal, lo que realmente debería de ser en las escuelas. Otra cuestión es la realidad, lo que realmente es, o lo que realmente ocurre o pasa con todo esto. Y la otra es, bueno, ya que tienes como la cuestión de esa utopía, ¿no? Educativa y la realidad que tienes y que, bueno, si bien las utopías te sirven para avanzar o para caminar, pues, ¿cuáles serían las acciones a tomar a partir de las realidades que se tienen en los distintos centros educativos? Como parte de ello, pues nuestro primer subtema es la escuela al centro del sistema educativo, o que también podría ser pues el sistema educativo al centro de la escuela. Entonces, no sé qué puedas como compartirnos, comentarnos acerca de esto, en que pues las prioridades que, pues debería de tener el sistema educativo con respecto a la escuela como centro de enseñanza. Sí, Mm, gracias. sí. Pues mira, yo siento que es pues algo importante. Eh, es un derecho que tenemos, ¿no? Todos, el trabajo colegiado es un derecho y una necesidad. Eh, es importante que estemos en sintonía todos los actores de la escuela, eh, que estemos en línea los directivos con el colegio de profesores. Eso me parece muy importante, aunque a veces es muy difícil, ¿no? Estar en línea, pero se debe de tener
la capacidad de llegar a acuerdos. Sí, por supuesto, una ¿Tú qué cosa, nos puedes decir? sí, claro, era lo que justo te iba a mencionar, ¿no? Que una cosa son como los intereses, necesidades de cada uno de los docentes que si tienen algunas situaciones en particular con su grupo o respecto a su asignatura, si es que estamos hablando del nivel de secundaria, o respecto a los maestros de aula y que son muy distintas las necesidades a veces de cada uno de los maestros. Sin embargo, es priorizar este trabajo colegiado y estas necesidades educativas, pero de los y las alumnas, este, priorizarlo y ponerlo por encima de, que si me hace falta un borrador o si me hace falta, que sí es indispensable para dar, pues, alguna sesión, alguna clase, eh, pero no es como individualizar estas cuestiones, ¿no? Sino como llegar a trabajos en los que todos nos hacemos responsables dentro de nuestra como participación o nuestras obligaciones, responsabilidades docentes o del personal, ¿no? Porque no nada más tiene que ver como con la cuestión de los esfuerzos que hacen los maestros y directivos, sino todo el personal que se ve involucrado para, pues, hacer ambientes más adecuados e idóneos para la enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado. Entonces, pues sí, sí es muy importante que pues toda el sistema educativo ponga como centro la escuela y como centro a los alumnos, ¿no? Sobre todo eso. Yo sí pienso que hay un discurso, unas acciones y una realidad del discurso que muchas veces se escucha no solo de este, sino de todos los gobiernos que han pasado aquí en nuestro México es como de, sí, vamos a apoyar la educación, a impulsar a las juventudes, esto y lo otro, aquello, y pues es una demagogia impresionante en la que muchas cosas se quedan en el tintero o en el discurso simplemente, ¿no? Y al final es como, bueno, y que vamos a implementar el modelo de la nueva escuela mexicana, porque es como una cuestión esto de la nueva escuela mexicana como transitoria entre planes y programas educativos. Entonces, yo no lo veo mal, pero, pero hay muchas cosas que, si bien cada escuela de distintos niveles se apoya o toma sus decisiones, que es el próximo subtema que vamos a ir como interrelacionando con a cuestión como de la escuela como una comunidad con autonomía de gestión, sí, sí, allá hay más flexibilidad, ¿no? Que antes, yo sí lo logro percibir, pero al final yo creo que el sistema educativo mexicano no termina por cumplir las necesidades que tiene en cada escuela. Ese es el problema, que sí, en el discurso todo suena bastante bonito, muy romántico, pero no es, no termina por cumplir. Incluso si el sistema educativo pusiera como centro principal, fundamental, la escuela, la educación, que era lo que también hablábamos en podcasts anteriores, pues que la educación es como la base, ¿no? O los cimientos de una sociedad. De verdad que en gran medida lo es todo. Pues el gobierno no lo veo como invirtiendo mucho en el tema de educación y ya lo decíamos, ¿no? Que pues, ha hecho recorte presupuestal en la formación de docentes, que también vamos a hablar de eso más adelante, de la formación y desarrollo profesional de los maestros. Pues qué calidad, ¿no? De contenidos, de condiciones para la formación docente van a existir de cara en el futuro con esta cuestión de pues un gobierno más como un poco austero y no lo veo mal en ciertos sectores del país, pero no lo hagas en el sistema educativo, ¿no? O en el sector educativo. Eso es como a mí un gravísimo error en el que yo siento y considero que todas estas cuestiones
se ven muy bien, son las idóneas o las ideales que deberían de existir en cada escuela, pero que muchas veces esto no se da, y no nada más por el presupuesto, no nada más estamos hablando de cuestiones económicas, sino o recursos financieros, sino recursos humanos, recursos incluso de capacitación, de actualización, de estar como a la vanguardia de muchas temáticas psicológicas, sociales, eh, de interés actual, ¿no? Entonces, porque se me hace como un aspecto de doble moral por parte del gobierno, quiero aclarar, ¿no? Como por parte de todas estas como jerarquías, ¿no? Esta pirámide impresionante de cómo va bajando, no, en todo tipo de recursos, ¿no? Que a mí al final considero que quienes se ven más afectados, pues ya es como el peldaño de hasta abajo, que son las primarias, los preescolares, las secundarias, y que gran parte de estas escuelas, eh, dos cosas, o funciona bien porque de verdad tienen un liderazgo por parte de sus directivos y además de un trabajo colaborativo, un trabajo colegiado impresionante o en equipo con todos los actores inmersos dentro del centro educativo. Esa es una, que a lo mejor todo va bien en esta escuela gracias a eso y también a la ayuda de padres de familia, madres de familia que aportan de una u otra manera, ya sea con su presencia, con sus labores, con estar presente, con algún apoyo económico, con algún recurso o que les piden material y cumplen los papás. Yo considero que gran medida es eso, que funcionen las cosas, o la otra, que eso estamos hablando de una escuela del sistema privado, ¿no? Que pues tienen el recurso, tienen las posibilidades, tienen la organización, la logística, etcétera, etcétera, como para que todo esto se lleve bien a cabo. Entonces, sí se ven vulneradas muchas escuelas, y qué decir ya de las regiones como pues rurales o que están pues todavía con mayores vulnerabilidades, ¿no? Que al final ya no, en esta parte no estamos hablando como de que a lo mejor no tienen las condiciones y aún así dan un buen aprovechamiento. Pues dan el aprovechamiento porque realmente los maestros y los niños son altamente capaces, ¿no? Son muy brillantes a pesar de pues, las condiciones inadecuadas o deplorables que puedan vivir en su día a día. Eso es una cosa, pero ese no es el cómo deberían de ser la situación. Entonces, pues, es como un poquito contradictorio en nuestro país, hablar un poquito de estos temas, porque sí está bien conocer y ubicar definitivamente cómo deberían de ser las cosas dentro de esta organización, dentro de toda esta gestión, administración educativa, y otra como son, ¿no? Entonces, pues sí quería mencionar eso, porque ya que hablamos así en un inicio de ello, pues aclarar, ¿no? Más o menos. No sé qué opinas, Tania. Sí, creo que lo mencionas muy bien. Creo que una parte muy importante es el gobierno, pero pues no solo el gobierno es quien debe de hacer algo, ¿no? Yo sé que es la parte más grande, pero pues cada escuela debe de hacer su trabajo, ¿no? De forma interna, y todos los actores deben de contribuir a ella, los directores, los alumnos, maestros, supervisores, padres de familia, ya que pues la escuela es el punto donde se concentra todo el esfuerzo, ¿no? Del sistema educativo, donde se empieza estas juntas de consejo, pues ahí es donde se inicia para hacer la mejora continua de las escuelas. Entonces, sí, obviamente el gobierno influye mucho, pero pues no siempre podemos estar expensas, ¿no? De lo que el gobierno nos dé, Claro, o, o de lo que no nos dé. Creo que pues, la política de hablar de política sí, en es este no de país, nunca en acabar. cualquier otro, es muy difícil, ¿no? Entonces, preferiría no tocarlo, Sí, solo sí que porque el tema sería muy largo.
Sí, claro, es un tema de nunca acabar a hablar de política o de distintos gobiernos. Sin embargo, qué bueno que lo mencionas porque al final la reflexión que deben de tener tanto docentes en servicio como docentes en formación es que es sacar adelante a cada una de las escuelas con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno que tengas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el trabajo colegiado, toda esta pues visión, misión que tenga cada una de las escuelas dentro del sistema, pues será la clave, ¿no? De salir adelante y esa es la reflexión, que sí hay carencias, que sí hay necesidades o que sí hay muchas cuestiones adversas, pero que se tienen que resolver con lo que tengas. Entonces, eso suena un poco eh, pues, no sé, un poco duro, un poco fuerte, pero es la realidad. Entonces, a eso es a lo que queríamos también llegar con toda esta presentación, que sí ya lo mencioné, pero también no podemos estarle culpando a cualquier gobierno, ya sea los que pasaron, los que están ahorita o los que estén después, porque las cuestiones sí van a irse modificando, ir cambiando, no sabemos con certidumbre hacia dónde, pero independientemente de eso, uno debe de cumplir como parte del sistema educativo con la calidad que se brinda dentro de toda esta enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a un poquito a avanzar en ello y pues ya mencionaba Tania, ¿no? Acerca de pues la transformación positiva de prácticas profesionales y no solamente de los maestros y directivos, sino también pues de todas aquellas personas quienes operan en el sistema educativo y que parte de estas eh, eh, como trabajos colegiados en los que se pone la escuela al centro, pues es identificar en tiempo y forma pues las distintas necesidades y prioridades que puede tener cada escuela. Entonces, hablando ya de eso, estaríamos entrando al tema de la escuela como una comunidad con autonomía de gestión. Era lo que más o menos toqué un poquito el punto, Tania. No sé si quieras mencionar algo acerca de esta parte de la escuela, en un sentido pues, autónomo en la gestión de la toma de decisiones o de cómo tomar las riendas y liderazgo pedagógicos o institucionales, ¿no? Porque no nada más es como cuestión de a la hora de estar frente a los grupos, sino también cómo es que cómo se va a planear, cómo se va a organizar o a integrar toda esta dirección por parte de las escuelas o de quienes están al frente. Sí, mira, aquí el actor que me parece más importante pues es el director, ya que él pues debe de tener un liderazgo, ¿no? Que haga que las cosas funcionen o que las cosas se embonen y se llegue a un buen fin. Eh, Creo que él es, repito, importante y pues sin él no podríamos, nos limitaríamos más a poder avanzar, ¿no? Porque como docentes, pues a nosotros nos toca liderar en las clases, pero para que esto vaya creciendo, como tú decías, hacia arriba, hacia el gobierno, pues siento que sí es el director quien debe hacer, pues ahora sí que su trabajo, ¿no? Hacer la gestión que a él le toca para ir, como decías, haciendo que estas carencias que la escuela tenga pues vayan siendo cada vez menos. Eh, a él le toca gestionar hacia arriba con los otros directivos, hacia el gobierno, y a nosotros como docentes pues creo que nos toca gestionar hacia abajo, que vendría siendo con los alumnos y a la misma vez con los padres de familia, que como ya sabemos pues ellos son un apoyo muy importante para que esto también funcione, ¿no? Para que el niño obtenga mejores resultados. También los padres de familia pues se ven implicados en esta mejora continua de los aprendizajes. Sí, Como ves, a mí me encanta hacer como una comparativa en la que
Si ubicamos el cuerpo humano, pues el cerebro sería el director o directora, ¿no? Y, por ejemplo, órganos muy importantes también, así como el cerebro, tal vez los distintos subdirectores podrían ser el, el subdirector académico o subdirector administrativo, pues como el corazón o los pulmones, ¿no? Que hacen como funcionar todo esto. Dame un segundo, perdón. Sí, así es, pues es el Sí, centro, ¿no? Creo que esto es la sí, parte central sí, del una trabajo disculpa. colegiado. Sí, esta es la parte central del trabajo colegiado, ¿no? Ya que aquí se asume y se desarrollan las necesidades que pudiéramos llegar a tener como escuela y que obviamente el director no lo va a hacer solo, repito, tiene que ser un trabajo en conjunto, pero sí, es la parte central, pero te escuchamos, ¿nos decías? Sí, una disculpa, esos son los gajes de grabar en vivo. Perdón, fue una distracción acá en casa que me hablaban, pero era lo que yo mencionaba, ¿no? Como el director o directora como cerebro, el corazón o pulmones, los distintos subdirectores, ¿no? Porque tienen una delegación de responsabilidades importante, por eso el subdirector administrativo, que ya lo dice su nombre, ¿no? Que se encarga como de administrar recursos económicos, financieros, eh, como ir articulando las necesidades que tiene, se va ocupando de toda la cuestión en general, ¿no? De la escuela, pero también está la subdirectora o subdirector académico que tiene que ver con todo lo pedagógico, con cómo reubicar a todo su personal docente y que parte del resto de los órganos que también son igual de vitales e importantes dentro de un cuerpo humano o las extremidades o todo el resto del cuerpo, pues ya lo generan los propios docentes y los propios padres, madres de familia y los alumnos, que también son la esencia pura, ¿no? El alma de la escuela. Sin alumnos, pues no habría escuelas. Entonces, sí es como dentro de esta cuestión de organización, dentro de una comunidad, la cuestión de la autonomía. Yo pienso que cada vez ha ido fluyendo más, ¿no? Ahora se les entrega un presupuesto a las escuelas y las escuelas, bueno, ya sin intermediarios y sin que se vaya diluyendo este presupuesto, ya las escuelas van decidiendo cuáles son sus necesidades. O sea, si necesitan un techo o si necesitan la remodelación o la reconstrucción o la reparación de ciertos espacios escolares que ya a lo mejor se está agrietando el patio o se está deteriorando unas láminas o algo que se encuentre por allí dentro de la escuela que entonces ya no es un presupuesto fijo como antes que, no, pues para infraestructura vas a tener esto y no me importa si tienes más carencias o más necesidades, esto es tu presupuesto para infraestructura, este es tu presupuesto para aquello. Yo creo que ya se flexibiliza esa parte en cuestión del dinero, pero en cuestión también de operar ciertas cuestiones pedagógicas, también hay mayor flexibilidad, ¿no? Para un ejemplo, basta con mencionar los planes y programas que se están operando ahorita con lo de la nueva escuela mexicana, que es como una cuestión medio híbrida entre aprendizajes clave que se publicó en el 2017 y el PEP, ¿no? Por ejemplo, el programa de educación primaria del 2011. Entonces, cada escuela adapta a sus necesidades con qué programas va a trabajar. Y la mayor parte de las escuelas no se quedó o con uno o con el otro, ¿no? Sino para ciertos grados escolares aplica aprendizajes clave y para otros grados escolares el PEP, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero hay otras escuelas que dijeron, no, nosotros nos quedamos con aprendizajes clave. Y entonces es parte de esa flexibilidad y aparte esa autonomía de gestión, esa gestión tanto administrativa como académica
que se lleva dentro de las escuelas para la mejora continua o para hacer como acorde pues todo este trabajo colaborativo. O cabe mencionar que pues no es una imposición de los directivos, sino que en estas juntas de trabajo colegiado se llega a un acuerdo de cómo vamos a trabajar. Y esto es lo ideal, ¿no? Porque es lo que nos referimos otra vez. Esto pensando en directivos flexibles, etcétera, etcétera. Pero hay también otros directores que te dicen, no, a ver, esto va porque va y las cosas van a ser así. Y van a trabajar con este plan o con estos planes y programas y no hay de otra, ¿no? Y maestros pónganse lo mejor pongan la mejor disposición de ustedes o pónganse a leer o capacitarse porque esto es lo que vamos a operar y sí va a haber una capacitación a todo el personal, pero aún así ustedes ya vayan previendo cómo van a ser las reglas del juego. Y esa es la disyuntiva que hay entre diferentes centros educativos, ¿no? Que hay algunos que sí va a haber mayor autonomía de gestión en todos los niveles, ¿no? Desde los directivos hasta lo que operan los docentes y cómo es que lo llevan a la práctica con sus alumnos y habrá otros que no tanto. Pero eso es posible, o sea, digo, todos Ujú. nos regimos por la SEP, ¿no? Y si la Sí, SEP estipula que se trabaje con esos programas, ¿realmente tiene la escuela la autonomía de decidir, de decir, no, yo no trabajo con esto, trabajo con esto otro? No, a lo mejor actualmente, a lo que me refiero es que, o a lo que yo tenía entendido es que ujú, todos vamos a trabajar esto y ya cada quien decide cómo hacerlo, pero sí, tienen la opción de decir, no, no quiero trabajar con eso. actualmente con el modelo de la nueva escuela mexicana, en teoría sí tiene esa flexibilidad y posibilidad. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, existan nuevos planes y programas emanados de la Secretaría de Educación Pública, desde educación básica hasta educación normal, 2022, por ejemplo? Ahí ya no, ahí ya tienes que operar tus planes y programas 2022 y tiene que ser. Obviamente ya los maestros, la autonomía, lo que va a haber es que tú revisas el nuevo programa y te refieres al tercer año de primaria y ves los ejes temáticos, los componentes pedagógico-didácticos, como muy similar al de aprendizajes clave. Normalmente entre saltos, entre programas no hay mucha diferencia, pero sí habrá que revisarlos porque no es como un copia y pega, si le modifican cosas, entonces tú ya ahí vas a ver pues, las diferentes orientaciones didácticas, las estrategias didácticas que puedes implementar y tu autonomía como educadores físicos va a ser, ok, pues tengo formas jugadas y para poder resolver o para poder buscar guiar a los alumnos hacia este aprendizaje esperado, tengo estas herramientas, ¿no? Tengo formas jugadas, un cuento motor, o cantos rondas, juegos simbólicos o juegos para la paz, juegos cooperativos. Ah, ok, entonces tengo toda esa gama de posibilidades. Yo ya de manera autónoma, dentro de mi gestión, dentro de mi planeación de educación física, voy a elegir y decidir con relación a las características que tiene mi grupo, no tampoco es como a mi comodidad como maestro, no, sino en FODA, ¿no? Qué fortalezas, oportunidades, debilidades, y áreas de oportunidad puedo encontrar, con mis alumnos, qué les va a favorecer más. Entonces ya ahí yo voy flexibilizando, yo voy teniendo la gestión. Sí tienes total razón, ¿no? No es como tal que, que digas, ah, pues si no, si a mí no me gusta como centro educativo, no voy a operar con esto. No, sí tienes que apegarte a los planes y programas que emana la SEP, pero ahorita actualmente como están las cosas, yo sí me consta que hay primarias que solamente están trabajando con aprendizajes clave, cuando hay otras primarias que me parece que los primeros 3 grados de primaria lo están trabajando con aprendizajes clave y los otros 3, que es de primaria alta, de cuarto a sexto de primaria, lo están trabajando con
programa de educación primaria del 2011. Entonces, sí hubo esta flexibilidad, pero como transitoria. O sea, solo en lo que existe, en lo que están terminando de llevar a cabo la creación de nuevos planes y programas para educación básica. Solamente es momentáneo, como esa apertura, oportunidad de autonomía en cuanto a lo pedagógico que se refiere. Solamente es como en este momento. Ya cuando exista, te digo que planes y programas, un ejemplo, 2022, que espero que sí, porque dijeron que ya iba a ser para este ciclo escolar el 2021-2022. Habrá que estar también al pendiente que está pasando en la educación básica con respecto a eso. Sabemos que la pandemia retrasó muchos de estos trabajos y por eso puede ser que se apliquen hasta el próximo ciclo escolar. Ok, me surgió una duda ahorita con todo esto que estamos Ujú. hablando. ¿Tú crees que este factor de la autonomía haga mejor, sea el punto principal, que una escuela particular sea mejor que una escuela pública? Bueno, yo creo que cualquier escuela va a ser buena siempre y cuando pues tú sepas aprovecharla, ¿no? Pero se tiene eh, se piensa que una escuela particular siempre es mejor que una escuela pública. ¿Tú crees, uno, tú crees que eso es cierto? Y dos, ¿tú crees que la autonomía de cada escuela sea una gran diferencia entre la pública y la privada? Sí, definitivamente, definitivamente la autonomía de gestión o la autonomía de manera general hace una gran diferencia. Para muestra un botón, ¿no? Ahí tienes a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores instituciones en Latinoamérica, que es pública y sin embargo, pues su autonomía le da para mucho, para poder de verdad atender como muchas problemáticas o como muchas situaciones o innovar o ser como vaya, sobresaliente al nivel que es. Igual nosotros en la Escuela Superior de Educación Física, te juro que si fuéramos autónomos y no dependiéramos de la Autoridad Educativa Federal y a su vez, bueno, primero de la SEP, luego después de la SEP, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y después la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, ¿no? De GENAM. Y ya, al final, así como dentro de nuestra gestión, pues lo que nos dejan hacer, ¿no? O lo que les dejan hacer a nuestras autoridades, porque muchas veces hay muchas iniciativas exactamente de esto, del trabajo colegiado, de la visión que puede tener la escuela, de la visión de los directivos, que tienen muchas buenas ideas, muchas buenas aportaciones, y les dicen a las autoridades arriba, ¿sabes qué? Es que mira, con estos alumnos me llama mucho la atención, tienen esta iniciativa y nosotros también teníamos ya un trabajo como conjunto y queremos hacer esto. Y la autoridad de arriba te dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no se puede. Pero sí, nosotros lo gestionamos o nosotros nos encargamos de los recursos o de administrarlo, sí, pero ya les dijimos que no. Ahí en su escuela, en su institución, no se va a llevar a cabo tal evento, tal curso, tal programa, taller o como lo era el Congreso Internacional de Educación Física que se llevaba a cabo en nuestra escuela año con año. Un día se le ocurrió a la autoridad decir, no, ya no va a pasar, y es el grado que llevamos años sin que se desarrolle en nuestra escuela. Entonces, es un ejemplo a nivel superior. Un ejemplo a nivel básico es, no por poner en comparación las escuelas, ahorita voy para ese tema de las escuelas privadas con las públicas, pero yo creo que eh, simplemente en una escuela pública, cuando hay flexibilidad, cuando sí se ejerce esta autonomía hasta donde se puede, porque también educación básica les pasa lo mismo. Tiene que rendir cuentas a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, en nuestro caso, ¿no? Porque pues estarían las autoridades federales de cada municipio, cada estado, cada región. Pero nosotros aquí en la ciudad, pues es así, y a su vez en la SEP, entonces sí estás como muy atado en el hecho de poder hacer más cosas.
hay muchas iniciativas por parte de maestros en educación básica de desarrollar proyectos y muchas veces no se los avalan, no se los permiten, porque no, no es que eso no se puede operar o eso no es posible y ya te ponen muchísimos aspectos burocráticos que Justo. entorpecen las cuestiones y entonces ya es así como de, no, o es como decir, un ejemplo muy burdo que a lo mejor ni siquiera existe, pero digamos que eh, está el predio de una escuela que casi abarca una manzana en una colonia. Y solamente, y digo casi porque comparte el terreno con otro señor que ya pues, es de avanzada edad, de la manzana, ¿no? Me refiero a compartir el terreno de la manzana. Y digamos que este señor en algún momento se le ocurre que quiere heredar, una vez que pues, él pues, ya trascienda o fallezca, quiere heredar su terreno a la primaria o secundaria que está pegada a él para que hagan la escuela más grande, ¿no? Entonces, imagínate que existe esa apertura y esa posibilidad. Y ha existido en otros años, ¿no? O sea, sí hay historias así. Me tocó practicar en una primaria que igual era antes como un establo o como algo parecido de una pequeña granja, así como por Coyoacán, pero en aquellas épocas. Entonces, el licenciado Fernando Brom Rojas hizo toda la gestión como para que se pudiera ocupar ese terreno para crear la primaria. Pero digamos que ahora con las cuestiones como están y la cuestión de Hacienda y ya entran mil y un cosas que vuelvo a lo mismo, lo burocrático, que si existirían esas posibilidades, muchas veces te dice la autoridad, no, es que aunque sí, pero ya que va, que el testamento, que lo que sea, sí, pero no, es que no nos podemos meter ahí porque ya entran otras instituciones, y puede ser un problema legal muy fuerte y después, ¿para qué queremos? O surjan personas familiares, ¿no? Que después salgan a la luz y quieran reclamar. Y entonces son cosas que te entorpecen, situaciones que podrían favorecer a las escuelas, como es un ejemplo muy así, muy Entonces, simple. espérame, Ajá. entonces, ¿estás de acuerdo que esta falta de autonomía por parte de las escuelas públicas contribuye al rezago escolar, que puede ser una barrera de aprendizaje para los niños, precisamente Sí, por lo que dices, porque tú propones, tú tienes ideas, o bueno, la escuela, ¿no? Tiene ideas, el maestro, a lo mejor los papás la platican con el maestro con el director, y el director al llegar arriba, pues es donde le dicen, no, no puedes, ¿no? Y entonces, ujú, en lugar de el gobierno, como lo decías en un principio, en lugar de contribuir y ayudar a que se dé esa mejora continua, son muchas veces los primeros en decir que no. Yo sigo impactada, por no decir enojada, ajá, de que nuestra escuela no tenga una página oficial de internet y que ya tú en un momento me decías, no, pues es que burocracia, gracias, ¿no? sí, Entonces es increíble, yo creo que las escuelas particulares hasta cierto punto son mejor, pero porque dan una mejor imagen hacia el exterior, ¿no? Lo sí, que siento que lo que nos limita en la autonomía es que como escuelas públicas no podemos dar esa buena imagen hacia el exterior. Eh, yo te decía, tan solo una página de internet, ¿no? En nuestra escuela. Pero pues sabemos que el de UNAM es una escuela muy reconocida a nivel mundial. Entonces, creo que sí es bastante contradictorio que el gobierno eh, proponga nuevos planes y programas, pero a la misma vez sean ellos mismos quienes te limiten para a lo mejor ejecutar esos planes y programas, ¿no? Entonces es bastante contradictorio y a veces bastante frustrante, porque creo que las escuelas públicas tienen muy buenos profesores, pero muchas veces son limitados por esa burocracia que se tiene que hacer para poder llevar a cabo un proyecto o algo más, ¿no? Dar ese extra. Entonces, a lo mejor también, creo que ya me estoy adelantando, creo que ese es ujú, otro tema, los profesores, pero sí, creo que
la autonomía de las escuelas públicas y privadas, gracias al gobierno en las públicas, limita el conocimiento y la calidad en los niños, sobre todo en los niños que son los quienes recibirían los mayores beneficios, ¿no? Sí, claro, ahí como lo mencionas brevemente, ¿no? Simplemente yo mencionaba, tengo de uso de razón y pues bueno, porque lo llegué a dialogar en su momento con nuestro maestro Mario Jesús Santiago Maldonado. Él tuvo la iniciativa junto con la maestra Azucena o personal de nuestra institución, que es altamente capaz en el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, de crear una página y pues no, o sea, siempre hubo barreras, límites, negar y que no, que porque el dominio de dicha página no es oficial, entonces bueno, que la SEP nos brinde uno oficial, no es que la SEP no puede brindar uno de esa manera, y entonces dices, te deja atado de manos, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo me prohíbes que desarrolle una página de internet? Porque no es de un dominio oficial de la SEP, bueno, entonces que la SEP me dé un dominio oficial, no es que la SEP no puede hacer eso, porque pues estaría infringiendo en ciertas normas o ya hasta te marcaban como un marco jurídico que lo impedía, ¿no? Entonces, sí es como muy lamentable que te encuentres ese tipo de cosas y justo quisiera yo mencionar algo, ¿no? A mí me ha tocado conocer primarias, porque yo creo que ha sido el nivel al que más nos ha tocado practicar desgraciadamente, pero pues, la pandemia así fue, en las que dichas primarias son un éxito y de manera pública, y hasta te podría decir que podría estar por encima de unas cuantas escuelas privadas en cuanto a los contenidos, en cuanto a la calidad de maestros, en cuanto a las condiciones, la infraestructura, que a lo mejor sí no puede competir tanto, pero no le pide nada a una escuela privada porque está en excelentes condiciones. Yo creo que ha tenido que ser mucho el trabajo sí de los directivos de esa primaria, pero también porque han buscado burlar ciertos candados o ciertas cuestiones. Yo las escuelas públicas que he visto que tienen un alto demanda hasta para ingresar, porque pues, la comunidad sabe del trabajo que se hace ahí en esas escuelas es porque tratan de burlar al sistema, literal, o no tratan, más bien lo burlan cada vez que pueden de manera positiva. O sea, burlar de manera positiva es como de, no nos van a dar permiso de hacer esto, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, a ver, en la redacción del documento o del oficio para que nos avalen este proyecto o esta propuesta, ponle esto y esto y esto y esto. Y cuando ya lo comparas, no se desapega. Pero entonces tienes que buscar librar o las llaves de esos candados para que después te lo avalen o te lo promuevan o te lo acepten. O otras cosas como omisión de cuestiones presupuestales, ¿no? Que a lo mejor el director así nos lo dijo, ¿no? Aquí en una primaria en la colonia Simón Bolívar nos dijo. Yo hablo muy honestamente y directamente hago unas juntas también previas a cada ciclo escolar, una a mitad del ciclo y otra al final, para rendir cuentas, pero también solicitar el apoyo de los padres y no en cuestión de dinero, sino en especie, que la verdad no alcanza con el presupuesto o que el presupuesto, yo se los digo abiertamente, es tanto lo que se tiene, pero vean cómo están estas partes de infraestructura, de estos salones, acompáñenme y hago una visita pues, casi guiada con los padres, aunque no sea el salón de sus hijos, pero que vean las condiciones de cómo está la escuela y que ese presupuesto gubernamental se va a invertir en eso, pero que por hacer eso por ahora sí que dejar al 100 y que se va a ir como agua el presupuesto en eso, yo les comento, pero apóyenme a mi maestro o a mis maestros de educación física porque con ellos voy a tener que recortar, ¿no? Entonces, si se les llegan a solicitar material o todo esto, y entonces la maestra de educación física igual aprovecha el momento, habla con los papás o hace aparte una junta con los padres de familia y les comenta que pues no necesariamente tienen que ser como que estén gaste y gaste, sino como con cuestiones reciclables
y que igual irán creando materiales y así le hacen, ¿no? Y los maestros tal vez tengan que dedicar una clase de educación física para crear una raqueta reciclable en el salón, pero que la próxima sesión la van a ocupar en el patio de la escuela. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo he notado que se salen con la suya o crean un éxito dentro de los contextos educativos, las escuelas públicas, pero a partir de verdad de la creatividad, la innovación y estar como de manera propositiva, proactiva, creando, haciendo cosas y que en sus tareas de día a día hasta incluso hacen cosas que no vienen en los planes y programas estipulados, pero que favorecen o estimulan el desarrollo físico, psicológico y social de los niños. Yo lo he visto mucho, que hasta incluso uno diría, bueno, ¿y eso de dónde lo sacó el maestro o la maestra, no? Quiero ver en el aprendizaje es clave de qué página viene, ¿no? Y no, no viene, pero fue una muy buena propuesta didáctica o una estrategia para poder implementar con los niños cierto o tal aprendizaje, ¿no? Esperado y que al final se resuelve las necesidades o objetivos educativos a partir de otras propuestas o de otras cosas, ¿no? Entonces, es eso, y es a donde vamos, ¿no? Que habla de la planeación estratégica. En esta parte habla a grandes rasgos de tener una apertura de diálogo, que ya lo mencionábamos, ¿no? Con todo el cuerpo de trabajo. Identificar los retos y definir prioridades muy específicas, promover como igualdad de oportunidades y no solamente, primero en el nivel alto, que es como el de los maestros, ¿no? O el nivel de abajo, por así decirlo, ¿no? El primero, en orden de ideas generar esas oportunidades, ese ambiente ameno, oportuno, positivo de trabajo, donde pues, haya participación en igualdad, respeto, reconocimiento, compañerismo, una asistencia, ¿no? O un trabajo colegiado y existe una supervisión y un seguimiento de cómo se van a llevar estos trabajos. Y ya después, para poderlo impactar en directo con las y los alumnos. Entonces, no sé, de esta planeación estratégica tiene que ver mucho la ruta de mejora o rutas de mejora que debe tener una escuela, de todas estas, por eso se hacen estas juntas cada mes, ¿no? No es como para que los maestros vayan a sentarse en un escritorio a tomar café y comer galletas, ¿no? O sea, realmente es como un momento oportuno de saber en dónde estamos y hacia dónde vamos a dirigir las acciones para mejorar las condiciones de la escuela, para que se brinden mejores ambientes y oportunidades en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y que sean cuestiones de calidad, oportunas, que sean realmente benéficas para los alumnos. No sé qué puedas opinar de esta cuestión de la planeación estratégica, Tony. Sí, creo que va muy relacionado con lo que ya habíamos hablado, de Ujú. lo que precisamente tú decías hace un momento, que buscan la manera de burlar esas trabas que el gobierno pone, ¿no? Pero muchas veces es saber interpretar la ley a tu favor, ¿no? Porque sabemos que Así es. las leyes a veces no son nada claras y pues si le buscas, sabrás cómo hacer, ¿no? Que esa ley sea a tu favor. Y también, como te decía, ¿no? Esto dependerá mucho del trabajo del director. A veces creemos que el director no hace nada, ¿no? Porque todos los demás hacen el trabajo por él, pero cada uno tiene su responsabilidad y dentro de esta planeación estratégica, pues al estar presente en las juntas de consejo, pues él escucha, ¿no? Él está ahí presente, él puede decir esto sí, esto no, esto sí, pero se hace así, esto no por esto y por lo otro, y ya también dependerá de él que esa planeación estratégica se lleve a cabo eh, para más, ¿no? Como te decía, a él le toca gestionar hacia arriba y a nosotros gestionar hacia abajo. Entonces creo que es muy importante y creo que es la base de partida para la mejora continua, ¿no? La ruta de mejora continua que también nos hablabas es muy importante, pues la planeación estratégica lo es todo, así como la planeación pues es todo para nosotros al dar una clase, ¿no? Y todos
todos estamos involucrados en esa planeación estratégica, ¿no? Repito, todos los actores, directivos, docentes, alumnos, padres de familia, personal administrativo, inclusive el personal de limpieza, ¿no? Muchas veces no son tomados en cuenta, pero pues ellos están presentes, ¿no? Ellos ven a lo mejor carencias que nosotros no podemos ver, a lo mejor en cuanto a instalaciones, y es también parte importante de la planeación estratégica que el director debe tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto, sumar a todos los actores, incluido este personal de apoyo y asistencia en la educación, que es fundamental y es crucial, y todos y cada uno, cada una, son igual de importantes para precisamente hacer esto. A mí se me hace como un ejemplo de lo macro a lo micro, ¿no? ¿En qué sentido? Que casi casi los directivos son como los maestros, ¿no? La figura frente al grupo, como, me imagino como estas juntas de sistema colegiado, o de estas juntas de consejo técnico, en las que incluso fungen como moderadores, ¿no? Porque no siempre se va a tener como igualdad de opiniones o no se va a llegar tan fácil como a tomar una decisión de manera general o como institución, como escuela, y que entonces aquí es como la cuestión en la que también ejerce el respeto que debe de tener un maestro hacia otro maestro en cuanto a la toma de la palabra o en cuanto al tiempo de su intervención o que a lo mejor nos escuchemos todos. Y es lo mismo que hace uno como maestro con sus alumnos, ¿no? A ver, que se respeten un compañerito con otro compañerito y que por favor se, se escuchen, se apoyen, trabajen en equipo. Yo creo que es igual así como uno le pide a sus alumnos que trabajen en equipo, que hagan ciertas tareas, ciertas cosas y que al final hacia afuera creerían, no, pues es que el maestro no hace nada, pues los niños son los que están haciendo todo, ¿no? Los que están ahí jugando, están haciendo ciertas cosas en el patio, pues no, él nada más ahí como que nada más carga los materiales, los lleva y como que los niños ahí solos están haciendo las cosas. Y es lo mismo con los directores, ¿no? Creen que no hacen nada o que están a lo mejor nada más en su escritorio, en su oficina, pero no, ¿sabes? Todo este trabajo de fondo y es como la comparativa que yo veo, ¿no? Y la gestión que tú precisamente dices, ¿no? Hacia abajo y la gestión hacia arriba y que ya como en un trabajo conjunto son unas gestiones horizontales que también tienen que llevar a cabo, ¿no? Entre pares, que es esta parte de como de los maestros. Y ya para continuar un poquillo, es como a hacer referencia a que parte de las responsabilidades de los directivos o de todos estos cargos, incluso de los supervisores, que casi no hemos hecho mucha mención, pero pues también se ven involucrados porque si ellos también se percatan de que no estás dominando algo, a ver, maestro, ya a lo mejor en un momento aparte, ¿qué pasa aquí? A lo mejor no tiene usted esta parte o esta situación y como apropiada del conocimiento o que no le está haciendo como fácil de transmitir con sus alumnos, este, en qué lo puedo apoyar. El supervisor hace esa parte, ¿no? O mire, le voy a recomendar estos materiales. Y ya si es como mucho, muy marcado, es cuando se lleva a cabo como pues, la recomendación de una capacitación o de un curso, de una actualización. Entonces aquí es donde, pues, entre esos supervisores de área o de las diferentes escuelas, así como los directivos, sí, sí o sí, pues tienen que hacer una tarea de detección o de diagnóstico o de evaluación importante para llevar a cabo esta situación de la formación y el desarrollo profesional de los maestros. Si bien la formación y el desarrollo profesional de los maestros se da en las escuelas normales como un primer momento en el cual ya te estás formando, capacitando pues sí, adquiriendo conocimientos para llevar estos desempeños docentes y pedagógicos dentro de las escuelas, pues
luego no son suficientes, ¿no? Incluso nunca lo son y por eso tienes siempre que estar recorriendo pues a distintas instancias, incluso egresado o egresada tienes que estar buscando diferentes actualizaciones, cursos, capacitaciones, certificaciones que te puedan ir abonando. ¿Cómo ves acerca de esto, Exacto. Tania? Exacto. Ahorita que dices de esto, que estás hablando de esto, me llegó como una pregunta, ¿no? De que tal vez pudiéramos hasta cierto punto, sin ofender a nadie, Sí, compararnos con un doctor, ¿no? ¿En qué sentido? En que un doctor siempre debe de estar actualizado en las nuevas enfermedades, en cómo tratarlas, en tecnología, en las nuevas medicinas que sacan y todo, ¿no? Y creo que un docente también siempre debe de estar actualizado en saber, pues, cómo transmitir esos conocimientos a los alumnos, ¿no? Creo que uno como maestro puede tener los 1000 diplomas y los 1000 conocimientos, pero si no sabes transmitírselos, que es la parte principal del docente, saber transmitir estos conocimientos a los niños, pues creo que no funciona, ¿no? Y creo que esto de la pandemia, pues vino a sacudir a muchos de los docentes, ¿no? Que tuvieron que reaprender, que se tuvieron que actualizar. Muchos se resistían a la tecnología, al uso, sobre todo al uso de la computadora, ¿no? Muchos maestros, pues ya, pues de edades avanzadas, pues se resistían, ¿no? Y más sin embargo, hoy en día tuvieron que hacerlo, tuvieron que capacitarse para poder hacerlo, pero también hubo profesores que no son tan grandes y que se resistieron, ¿no? Y que lo más fácil que nos pudieron haber dicho fue expongan, ¿no? Y de ahí se la llevaron, ¿no? Toda la clase y siento que, pues que eso no va, siento que eso no va como docente, tú siempre tienes que estar actualizado, ¿no? Y tienes que ver las necesidades de tus alumnos y poner a exponer al alumno todas las clases, pues no, como que ya algo no está funcionando con el maestro, ¿no? A lo mejor no está haciendo una buena planeación, a lo mejor es esa negación a la actualización o algo, ¿no? Algo no está pasando. Yo no me niego a que un estudiante pueda exponer en clase, pero no todas las clases, porque dices entonces, y menos si el maestro no te está retroalimentando durante esa exposición, pues creo que es peor, ¿no? Entonces, siento que podemos hacer esa comparación entre un docente y un médico en que siempre deben de estarse actualizando en conocimientos, en la didáctica, ¿no? Que podrías usar para tus alumnos. sí, claro, como mencionas, ¿no? Sin ofender a nadie y cuestiones como asignaturas, que digo, ¿no? A lo mejor ya no decimos los nombres porque va a ser más específico, pero asignaturas que hemos tenido en otros semestres que han llevado a cabo esa, ya no sé si llamarlo estrategia o zona de confort, que no está bien, ¿no? Es como si nosotros, como futuros educadores físicos, el día de mañana nos toca trabajar en una secundaria, tenemos un plan, un programa y nos apoyamos de otro libro, ¿no? Que a lo mejor en ese libro vienen dimensiones de las canchas de voleibol, básquetbol, fútbol, etcétera, y viene todo el temario, todos los contenidos, todos los bloques, ¿no? Que tienes que ir abarcando a lo largo del ciclo escolar y les dices a los alumnos, saben que ahí está su libro, chéquenlo bien, pero pues del primero de la lista al número 7 van a exponer básquetbol y entonces nos van a hablar acerca de cuánto miden las dimensiones de la cancha, cuáles son las reglas, o sea, cómo vas a hacer eso, cómo vas a poner a un alumno de secundaria. No es menospreciarle ni tampoco es eh, subestimarlos, porque no, son altamente capaces ya los alumnos de secundaria y cualquier nivel, ¿no? Es igual en preescolar, uno creería que no podría ser no sé, un salto con rodada en C hacia el frente, o como muchos le conocen, un salto de tigre a un niño de preescolar. Dices, ¿cómo es que lo vas a poner a hacer eso? Ah, pues hemos visto
que hay niños que sí lo hacen, ¿no? Que son muy hábiles motrizmente y lo llevan a cabo, pues sí, no se les debe subestimar en ninguna edad, ni en ninguna etapa de la vida, pero no es eso no es una clase de educación física que permitas que un alumno exponga, ¿no? O sea, sí tienen que saber las dimensiones de la cancha o cuestiones de las reglas, porque son parte misma de que conozcan un deporte, un primer acercamiento o esta formación de iniciación a un deporte, ¿no? Que a lo mejor el día de mañana ni siquiera van a decidir jugar básquetbol jamás en su vida, pero sí a lo mejor les gustó mucho el vóley. Ah, pues ahí es donde debemos de incidir, pero nosotros somos los responsables y los que tenemos que estar al frente y no puede ser posible que pues dentro de esta formación y desarrollo profesional de los maestros, nosotros querramos abusar con ciertas prácticas, pero también de eso se aprende, ¿no? Se aprende el no hacerlo, ¿no? El día de mañana invitar a todas las docentes y docentes en formación, que no lo hagan, ¿no? O sea, que no lo lleven a cabo, que no está padre. ¿Por qué? Porque solamente lo sufren los alumnos. Y si bien está bien como una estrategia sutil o de vez en cuando implementar una exposición, que lo hagan tus alumnos, ¿por qué? Pero que nos expongan de un tema de interés de ellos que se vincule con algún contenido de la asignatura, porque tienen que desenvolver esa pues, expresión corporal, esa expresión verbal, ese diálogo, esa cuestión de ser extrovertidos, de poderse manifestar, de poder eh, generar sus ideas o de desarrollarlas o ponerlas en práctica, sí. Todo eso tiene que ver con también el perfil que debe de tener tal vez de egreso un alumno de educación primaria o de educación secundaria. Sí, son rasgos que se tienen que cubrir, pero no vas a abusar de eso. ¿Por qué? Porque vas a encontrar carencias de otro tipo en tus alumnos. Si los pusiste a exponer todo el semestre o si nunca los pusiste a exponer en todo el semestre, obviamente va a afectar. Pero es una gama así súper amplia e importante y que eso tiene que ver con el trabajo docente. A mí me causa mucha curiosidad que yo conozco a muchos maestros que dan clases en nuestra institución, igual sin ofender a nadie, pero dan clases en otra institución privada y allá hacen un trabajo impresionante y son el profesor o la profesora reconocidísimos, ¿no? Y dices, pues ahora sí que, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Porque pues, en la escuela como cuestiones muy monótonas o como que en la zona de confort o como que el mínimo esfuerzo y aquí no pasa nada porque pues estoy sindicalizado, no me pueden correr, no me pueden pasar muchas cosas, no me pueden castigar con mis pagos, con mis cosas, eso es intocable, pero pues yo no doy el ancho o sí lo doy, pero pues no, me la voy llevando bien tranquilo y voy a pasos cortos, ¿no? Con mis alumnas y alumnos, y en otras instituciones pues hasta generan proyectos, pero porque tienen que hacerlo, ¿no? Porque son instituciones privadas en las que si no das el ancho, ahí sí te corren. Entonces, eso sí a mí no me agrada porque pues, sé de muchos casos y es a lo que debemos de apuntalar a no hacerlo, ¿no? Que si te vas a formar, a capacitar y a actualizar, sea en beneficio de todos tus contextos y las comunidades con las que te involucras, no nada más donde es el sector privado, ¿no? Y porque estoy trabajando en un preescolar público y en un preescolar privado, ¿no? En el preescolar privado en las tardes y en el público en las mañanas. Tienes que hacer tu trabajo y con la misma responsabilidad, con el mismo profesionalismo, donde quiera que estés. No es porque en la SEP pues ya voy pasando mis evaluaciones docentes, ahí como que, este, más o menos pasando la marea, ¿no? Así como hacia donde se dirija el barco, pues ahí voy yo también, ¿no? O sea, es tomar las riendas, el timón y decir, pues no, no voy a hacer lo mínimo necesario, hagamos más y no, y por ejemplo en el privado, no, pues porque aquí sí hay permisos, porque aquí sí hay recursos, porque si aquí sí hay materiales, y porque aquí si no lo hago, me corren, así hacer las cosas. Eso sí está mal y sí tenemos que recapacitar porque
muchos docentes desde el nivel básico hasta el nivel superior lo hacen y es algo de lo que hay que aprender para no hacer. Ahora, volviendo al tema de esta formación, es lo Espérame, mismo, ¿no? espérame. Ajá, Quiero sí, sí, comentar algo adelante. de ese punto que estás hablando. Bueno, yo creo que ahí, en primer lugar, yo consideraría que ahí ya es profesionalismo y ética de cada profesor, ¿no? Sí. Pero creo que en este punto podemos hablar de un tema que vimos en clase y que justamente te expusiste tú, que es Ujú. la evaluación docente, que es un tema muy controversial, ¿no? Que muchos estaban a favor, otros en contra, y yo, pues viéndolo desde afuera, desde mi posición como estudiante, la evaluación a los profesores, yo la vería bien, ¿no? Como lo Ujú. dije, sería siempre y cuando, pues, se hiciera algo con eso, ¿no? Y algo positivo, ¿no? Una solución no es, como saliste mal en tu evaluación, pues ya te corro. Esa no es una solución, porque ese maestro va a ir a otro lado a buscar Así trabajo, es. ¿no? Y va a regresar otra vez al sistema educativo, ¿no? Entonces, la solución no es correrlo, ¿no? La solución es, pues, de lo que estamos hablando justamente, ¿no? Que se le capacite al profesor, ¿no? Y también, pues, se debe de tener vocación para ser docente, ¿no? No, cualquiera puede estudiar, pero creo que no cualquiera es un docente con vocación. Entonces creo que esta parte de la evaluación a los profesores en este punto que estamos hablando, que es precisamente la formación y el desarrollo profesional, creo que es importante, ¿no? Y como tú decías, estabas hablando hace un momento, pues para que los maestros que están en escuelas públicas, pues no caigan en esa zona de confort, ¿no? De pues hago lo que me toca, ¿no? Me limito a hacer lo que me toca y si puedo hacer menos, pues mucho mejor, porque pues tienen el trabajo seguro, ¿no? El sueldo seguro, el sindicato a veces ayuda y muchas veces no ayuda, en Sí, lugar claro. de que las cosas vayan avanzando, pues ya sabemos, ¿no? La corrupción que existe en todos lados y en todos los países, no nada más en México, en todos lados hay corrupción, pero sí, yo vería como un punto a favor la evaluación docente para que precisamente estos docentes no caigan en esa zona de confort y de decir, no, pues yo no trabajo y a mí no me pagan por estar pensando de más, yo me limito a lo que me digan y hasta aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí se estaba viendo como con el gobierno anterior un poco inhumano, ¿no? O negligente implementar este tipo de cuestiones de la evaluación docente, o que incluso pues cuando se pronunciaron, se manifestaron los maestros, pues sí lo hicieron ver, ¿no? Como algo de descabellado de por qué si no pasaban un examen, los iban a correr y que al final yo creo que no está mal, pero también habría que revisar ese tipo de evaluaciones docentes. ¿Por qué? Porque casi casi en una evaluación docente de ese tipo, tú estás contestando preguntas de conocimientos que tienes, que, que volvemos a lo mismo. Podrás ser el profesor o profesora más intelectual del mundo y vas a salir bien en esas evaluaciones docentes, pero realmente lo estás llevando a la práctica con tus alumnos, realmente todo lo que sabes, lo sabes explicar, te sabes dar a entender, es significativo para tus alumnos, impactas en ellos, queda comprendido todo lo que escribes en el pizarrón o todo lo que dictas, o todo lo que haces o todo lo que dices. Yo creo que no siempre. Entonces, es esa parte en la que muchos maestros o incluso pueden estudiar así arduamente, ¿no? Y no salir de sus casas durante días con tal de estar estudiando, estudiando y salir otra vez, ¿no? Una vez más, bien en el examen, idóneo en el examen, pero en tu práctica docente sigues dejando muchas cosas que desear. Es esa cuestión que, eso por un lado, y otro que sí, de verdad había unos exámenes de evaluaciones docentes realmente absurdos y que realmente parecía que estaban creados a propósito para despedir a maestros, ¿no? O sea, para hacerte reprobar una vez, dos veces, tercer strike, estás fuera, ¿no? Este,
porque sí había cuestiones que no están ni siquiera contextualizadas, que ya lo mencionábamos en clase y en podcast, ¿no? Es así como de, estás trabajando en un contexto urbano, en la ciudad, y te preguntan que qué harías si con tus alumnos en un sistema como de evacuación o cómo los guiarías si se rompe la presa, ¿no? Y dices, ¿cómo me preguntas eso? Yo no trabajo en un área rural o en un lugar donde haya una presa y viceversa, ¿no? A lo mejor en un área rural a unos maestros les preguntan si estalla la fábrica de a un lado, ¿no? Y dices, ¿cuál fábrica? Yo ni tengo fábricas aquí, o sea, no hay ninguna industria, es pura vegetación lo que hay aquí cerca, ¿qué va a pasar? Nunca. Son preguntas que parecieran un ejemplo burdo, pero no. Una maestra de preescolar me lo mencionó, me lo dijo, o sea, ella tuvo que estudiar mucho y logró pasar su evaluación docente, pero que le hicieron preguntas descontextualizadas de este tipo. Y me dice, y no, no les estoy exagerando, no les estoy poniendo un ejemplo así, que a mí se me está ocurriendo, sino esa pregunta me la hicieron. ¿Qué haría yo si se rompiera la presa de y que yo tuviera que evacuar a mis alumnos, ¿no? Entonces, es así como de, ¿por qué? También habría que preguntarnos por qué ese tipo de evaluaciones docentes existieron, si siguen existiendo o prevaleciendo en la actualidad y quiénes son quienes diseñan esas cosas, porque también no se me hace justo para los maestros. Y lo otro que decíamos, ¿no? Poniendo que las evaluaciones son justas, de todas maneras, muchas maestras, maestros pueden responder súper bien, pero realmente no llevarlo a la práctica. Y es eso, ¿no? Que también debes de tener un control de qué capacitación es pertinente para cada maestro. Eso también es importante porque muchas veces es así como de, salió esta posibilidad de la SEP nos está brindando para que algunos maestros se vayan de capacitación o de actualización, pero realmente esos que se van, ¿realmente la necesitan? O sea, estás teniendo un análisis a profundidad y un diagnóstico o detección de que realmente un maestro, por ejemplo, en las TICs, a lo mejor ya tiene avanzada edad y lo necesita el maestro o la maestra, porque no le tocó esa época, porque no la vivió, porque desconoce, ¿no? Está bien, pero a lo mejor un maestro joven o una maestra joven que a lo mejor realmente sí saben y que vayan a esas capacitaciones como nada más como un pretexto curricular, así como, para abonarle a mi currículum o para ahorita no está como tal lo de la carrera magisterial, ¿no? Pero, bueno, para sumar puntitos y yo estar así como, o ponerme, bien con mis autoridades, pues voy y la tomo. Tampoco se trata de eso. Y a veces, en muchas escuelas, así se hace, o sea, así se desarrolla. Más allá de la evaluación o el diagnóstico, porque, es mi maestro con el que me llevo bien, ¿no? Y entonces el maestro, pues me llevo bien con la directora, le voy a decir que me mande a mí, ¿no? Aunque no lo necesite, eso también está mal. O hay unos que lo necesitan y pues, se hacen de la vista gorda y que no me miren a mí, ¿no? O que no me manden a mí porque yo no quiero tomarla. También eso es parte de la profesionalización y de la responsabilidad que se debe de tener, ¿no? Sobre todo para propiciar mejores ambientes aprendizaje, que una vez más es lo mismo que reiteramos, pero que es bien importante que todas estas capacitaciones, actualizaciones, cursos, diplomados, certificaciones, todo lo que abona la formación de los maestros es para que a su vez abone a la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es eh, una cuestión que debe de, de tener mayores filtros, más que decir voy a mandar a todos o no, como que cada maestro y maestra tienen sus necesidades particulares de actualización o de incidir en ciertas áreas que a lo mejor están siendo vulnerables, ¿no? Para ir mejorando, entonces tendrá que requerir cada quien
cuestiones distintas, no lo mismo. Y es otra vez lo mismo de la burocracia, otra vez la misma cuestión del gobierno o de la SEP, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué ofertas hay? Porque también, si tú dices, es que yo necesito un curso de braille para mis maestros, porque tengo alumnos débiles visuales, y si la SEP ni siquiera está ofertando actualización o capacitación de cursos de braille, ese es el gran problema y yo creo que también es parte de la inversión actual docente, que no te va a dar el director de su bolsa, ¿verdad? Ni de su bolsillo, ni tampoco del presupuesto de la escuela para, ándale, ve y a la biblioteca Vasconcelos o a otras instituciones, donde hay cursos de braille, ¿no? Para que vayas y te capacites más. Eh, no, no como tal, pero a veces uno también como maestro, esa vocación que estamos hablando de esa pasión y ese amor por la profesión docente, es la que nos debe de impulsar a decir, pues no importa que a lo mejor sí de mi salario yo tenga que tomar un curso, una capacitación en otro lugar que no me lo va a brindar el gobierno, y es salir de esa zona de confort nuevamente y decir, ni modo, va a ser una inversión para mi persona, pero que al final va a beneficiar a mis alumnos. Y en el aspecto humano, eso es lo que más nos debería de preocupar. O sea, si te lo da tu institución, te lo da el gobierno, te lo da la escuela, qué bueno, y si no, buscar, porque también hay instituciones públicas que no te cobran ni un peso por tomar un curso o una capacitación, o ahí está la Cruz Roja, ¿no? O sea, si tú no tienes un curso como maestro de educación física en primeros auxilios, no tienes que esperar a que te pase un accidente con una alumna o a un alumno para que entonces sea la iniciativa de ir a tomarlo, ¿no? Tómalo para que ojalá nunca te pase, pero si te pasa, pues al menos puedas brindar los primeros auxilios y puedas, a lo mejor de eso depende de que salves una vida, por ejemplo, de uno de tus alumnos. Son ese tipo de cuestiones que uno tiene que ir pensando y como docente ir viendo más allá, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Por ejemplo, en nuestro grupo o en nuestro salón hay algunos compañeros, compañeras que pues, están viendo lo del lengua de señas. Eso está excelente, o sea, eso está excelente, estarse capacitando, no porque pienses trabajar en un centro de atención múltiple, sino porque ya en tu escuela regular, en un futuro te puede tocar un niño hipoacústico o que sea sordo. Entonces, este, eso pasa que, hace la diferencia, marca la diferencia que tú te capacites hasta en mil y un cosas que pueden pasar en el contexto educativo, aunque no tengas en ese momento la necesidad. En algún momento puedes tomarlo como herramienta o de verdad te puede servir para poder llevarlo a cabo. ¿O tú qué opinas, Dani? Pues al respecto solo puedo decir una frase que he escuchado que Ujú, dice, el éxito es cuando se junta el conocimiento con una oportunidad. Si tú tienes la oportunidad, pero en esa oportunidad que tuviste no tienes el conocimiento, pues obvio no vas a llegar al éxito. Pero si tú ya vienes desde antes preparado, prevenido, pues yo tengo conocimiento en esto y esto, y cuando te presentan la oportunidad, pues ahí es donde se hace el éxito, ¿no? Entonces no esperes a que te lo pidan para que vayas a capacitarte, ¿no? En alguna de estas cuestiones, por ejemplo, que decías, la lengua de señas, ¿no? La lengua de señas a mí realmente se me hace muy interesante y que todos deberíamos de aprenderla, ¿no? Porque pues es simplemente comunicarte y no solo con las personas que usen la lengua de señas, sino podrías comunicarte para hacer trampa en un examen. Sí, bueno, sí, sí, es un ejemplo, ¿no? Tómenlo como un ejemplo, no lo pongan tanto en práctica, pero lo del No, examen, bueno, o sea, pero pero sí, a lo mejor no sabes inglés y sabes lengua de señas, puedes comunicarte, no sé, o sea, claro, pongan cosas productivas, sí, obviamente. sí, claro, yo siempre lo he pensado, que incluso, imagínate que, por ejemplo, como docentes en educación física, pues aprendes bien
la lengua del inglés, ¿no? Entonces ya vas a poder dar una clase de educación física en inglés, pero otra vez y una vez más, no pensemos solo en el sector privado y en el sector en el que voy a ganar y me voy a volver rico y no sé qué tantas cosas. Sí está padre porque pues al final y al cabo es como los beneficios propios que podamos tener como de la superación personal y como de pues, captar mejores ingresos, pero eso no lo es todo en la vida, ¿no? También imagínate aprender bien a hablar en náhuatl y hacer un servicio comunitario, servicio social o que te contrate el gobierno, que no vas a ganar lo mismo, me queda claro, pues vas a ganar menos, pero qué satisfacción y qué dicha poder dar clases de educación física en náhuatl, ¿no? En una lengua de raíz y origen de tus pueblos originarios, de tus pueblos autóctonos, de las raíces de tu identidad cultural y poder, pues, interactuar y tratar con estas personas que lo mencionamos en otros podcasts, pues también vas a aprender de esas personas, ¿no? Entonces, imagínate, pues, no solamente una lengua extranjera, sino también una lengua, este, materna de aquí del país, una lengua de señas, que también es un medio de comunicación importante con esta población y que pues sí es numerosa, o también con diferentes tipos de, este, de formas de comunicación, de expresión que tú te preocupes, ¿no? Como docente en educación física, y así a su vez otros docentes en sus distintas áreas disciplinares, ¿no? De matemáticas, de español, buscar más allá de, eh, sobre todo para impactar en las personas y caminar hacia un mejor futuro educativo. Eso es lo que yo opino, yo veo y que sí, o sea, tienes totalmente la razón, ¿no? Que nunca sabes incluso hasta en qué circunstancias o en qué momentos te pueda llegar a servir, ¿no? O sea, puede ser hasta a veces de vida o muerte, una situación de poder transmitir algo, ¿no? Comunicar o de- de poder apoyar o ser apoyado también, ¿por qué no? Entonces, sí, sí es como muy importante y esas son esas cuestiones de que todo esto tiene que impactar pues a la vida de las personas eh, que se apropien de esos conocimientos y no se van a apropiar de esos conocimientos si no tenemos una buena formación, una buena capacitación y una buena forma de plasmar y de proyectar y de enfatizar con los alumnos todos estos conocimientos a través de diversas formas, diversas estrategias, diversas técnicas que dependerá de cada grupo. No será lo mismo una estrategia con un grupo que no va a funcionar con otro, entonces tienes que diversificar. Eso es a lo que vamos, ¿no? En este podcast también trata de, así como tienes apertura y tienes que diversificar tu mente para respetar y escuchar pues los trabajos o las ideas o las propuestas en los trabajos colegiados de otros maestros, otras maestras, pues también tendrás este, que tener esta flexibilidad en la planeación estratégica, ¿no? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo no solamente en tus sesiones, sino la planeación estratégica de todo el centro educativo? Luego llevarlo más a lo micro, ¿no? Ahora sí en tu sesión. Luego, ¿cómo es que tú te estás capacitando para solventar o para cumplir con ciertos rasgos o ciertos puntos cruciales que tienes que atender a partir de tu intervención docente? Entonces, yo es lo que más o menos de todo lo que vamos llevando platicando del podcast, pues más o menos damos una línea concreta de cómo sí es pues un antes, un durante y un después, pero es como un diagrama de flujo, ¿no? Si hay algo en lo que ya no está funcionando o está haciendo falta algún tipo pues sí, de conocimiento o de destreza o de desarrollar alguna habilidad, pues hay que regresarse y hay que atenderlo y ya una vez pasemos como esa llave o ese diagrama, ese flujo,
pues continuamos a lo que sigue, ¿no? Y irle dando dirección y control a todo lo que vamos llevando a cabo en las escuelas. ¿Cómo ves, Sí, Tania? así es ir cerrando, ¿no? Y cómo todo se va integrando y conjuntando y como lo sabemos, ¿no? Hablando ya de educación física, pues es de manera integral, ¿no? Tanto para los niños como para nosotros los profesores, ¿no? No nos podemos, como decimos, no nos podemos quedar limitados solo con lo que sabemos y como sabemos que eso no nos funciona, pues ya de ahí no vamos a salir, ¿no? La capacitación nunca está de más, nunca te estorba, nunca sobra, al contrario, siempre te ayuda y siempre va a hacer falta, ¿no? Claro. Y otra cosa que yo invito es que muchos profesores en todos los niveles educativos, no digo que todos, digo solamente que muchos y muchas, aplican casi el mismo plan, los mismos planes anuales o incluso unidades didácticas y planes de sesión con sus nuevos grupos, ¿no? Y es un grave error porque no es ni el mismo contexto, o sea, de verdad hay maestras y maestros que tuvieron, no sé, hace 10 15 años, algunos alumnos, ya casi tienen en la actualidad a hijos de alumnos que tuvieron, este, y siguen aplicando lo mismo, ¿no? Y esta parte de la actualización, de la capacitación, el actualizarse, ¿no? Vaya, No, y con... los niños ya no van siendo iguales, o sea, hoy en día sabemos que ya el niño, a ti como maestro, luego con sus contestaciones, luego te deja así como que, ¿what? O con sus propuestas, ¿no? Así te quedas así como que, ah, mira, no había pensado desde ese punto de vista o no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Y eso, como decíamos anteriormente, pues uno como maestro también debe de aprender de los alumnos y como los niños van cambiando, o sea, uno como maestro debe ir cambiando, como dices, yo le enseñé Sí, a tu papá y de la misma manera te quedas así como que, ¿what? sí, no, No es no, posible. no, y es parte de esta zona de confort que muchos maestros dicen, es que sí, ya los quisiera ver a ustedes, ¿no? A los que están desarrollando este podcast, a ver que atiendan al primero o soy el único titular en una primaria y no hay tantos grupos, pero sí hay grado de primero a sexto y le tengo que dar de primero a sexto educación física. Entonces hagan una planeación anual y unidades didácticas y planes de sesión de diferentes grados. Quiero ver que cada año estén haciendo diferentes planes y programas, pues precisamente ese es el reto. Ese es el reto a vencer y a cumplir y de llevar a cabo, no quedarse cruzado de brazos y decir, pues es que como mi titular de educación física que tuve alguna vez, o mi tutor, ¿no? De tal primaria, tal preescolar, pues se la llevaba bien campechano, bien tranquilo y súper a gusto y me dio el tip que pues cada año puedo aplicar la misma planeación anual, nada más le cambio ciertas cositas o ya si de plano vi que sí tengo que hacer unas adaptaciones curriculares por algunos alumnos, pues ya las incluyo, pero ya en mi general o en mi grueso ya tengo mi trabajo, ya nada más es hacerle adaptaciones. No, yo creo que no, yo creo que también puede ser que en tu ciclo escolar muchas cosas no funcionaron, no fueron bien y no por eso las vas a seguir agregando. Dices, no, esto ya lo tengo que suprimir, lo tengo que eliminar y entonces voy a hacer una propuesta didáctica distinta, ¿no? A lo mejor más novedosa y más atractiva. Y al final me puede funcionar, al final a lo mejor no tanto, pero siempre es ese constante cambio, renovación pedagógica que tenemos que estar revolucionando, ¿no? Y más que nada hoy en día, ¿no? Ya la evolución humana, y no me refiero genéticamente o biológicamente, sino en cuestión de pues, la adquisición del aprendizaje de ciertas cosas o la cuestión de cómo se interactúa con la tecnología, va de manera exponencial. O sea, las revoluciones industriales que conocíamos desde hace décadas o siglos atrás
pues que la máquina de vapor y la locomotora y este, el barco y muchas cosas llevaban un ritmo progresista, un ritmo paulatino, pero ahora es exponencial, es avasallador, es impresionante. No nos puede superar. La tecnología no nos puede superar al grado de que digan una de las mejores instituciones o de las mejores universidades se llama YouTube. O sea, sí, es una herramienta y es un área de oportunidad sabiéndola utilizar, que ahí están los mejores maestros, sí, pero no pueden superarnos en el sentido de que entonces ya no haya escuelas el día de mañana, sino va a ser YouTube y va a ser otras plataformas, ¿no? En las que vas a encontrar a los mejores maestros y entonces nos van a suprimir a nosotros porque ya no somos necesarios, porque no estamos dando unas clases ni contenidos de calidad, ni estamos preocupados porque realmente aprendan los alumnos y como entonces ya apunta a toda la tecnología y al desarrollo y el progresismo y esta cuestión de que ya todo lo encuentras en internet, entonces todo el mundo va a ser autodidacta el día de mañana, ¿no? No, no es así porque no todos aprenden de la misma manera. Y va a haber personas que sí van a necesitar la educación presencial, o van a haber personas que no les agrada tanto estar pasando el tiempo viendo videos, o hay personas que sí, pero entonces ¿cómo lo vinculas, cómo lo articulas? Pero de manera benéfica, no que sea contraproducente. Y que entonces sigamos bajo la lupa durante más generaciones a futuro y que entonces digan, pongan en cuestionamiento, ¿no? Ah, es que en un alumno, ya no digo padres de familia ni muchas más personas al exterior, que realmente sí seguimos siendo muy juzgados todavía, sino que un alumno te diga o una alumna, ¿no? Ah, sí, maestro, sí, yo aprendí a ver eso de la factorización, pero lo explicaba mejor el maestro de YouTube, ¿no? Entonces, y eso radica en el tema crucial que estamos viendo en este podcast, que es precisamente eso. Si no te actualizas, si no te capacitas, si no ves todos los medios y herramientas posibles para brindar, brindar, ¿cómo se llama? Clases o sesiones de mejor calidad, pues sí va a ser un problema. Entonces, pues yo creo que parte de lo que podemos concluir en este podcast coincidimos con nuestro profesor Felipe Pérez Martínez, que refiere a que pues, los docentes no solamente se dedican a transmitir conocimientos, ¿no? Sino que tienen la capacidad e incluimos nosotros como equipo la responsabilidad de crear mejores ambientes, ¿no? Dentro de la enseñanza-aprendizaje que sea una cuestión más integral que busque esa educación biológica, psicológica, social y armónica, ¿no? Porque a veces parte del objetivo, propósito, sí es como esa educación integral o de calidad que se busca, ese es como el ideal o el propósito, pero dentro del camino hacia ello, que sea de manera armónica, que sea de manera este, buena, oportuna, dentro de las posibilidades de cada contexto, podremos tener muchas deficiencias en infraestructura, mil y un cosas, carencias, pero es tarea de cada maestro, cada maestra. Si todos nos pusiéramos la camiseta, no importaría si el gobierno no te da mucho apoyo económico, o si no te da las suficientes capacitaciones, o si te sigues poniendo el pie con las evaluaciones docentes. Nosotros de verdad que debemos de dar un plus, un extra y hacer más allá de lo que nos imaginemos. Eso definitivamente tenemos que ponérnoslo bien en mente, bien en claro y en el corazón como maestras, maestros que somos, de que pues podrás tener mil y un peripecias en tu desenvolvimiento como docente, pero a pesar de toda la adversidad, sobreponerse para brindar la mejor de las educaciones a nuestros alumnas y alumnos. ¿Tú qué opinas, Tania, acerca de este cierre y de estas conclusiones que puedas abonar? Sí, claro, el trabajo, ya cerrando el trabajo colegiado, es una parte muy importante,
pero como bien lo dices, ¿no? Empecemos cada uno desde su trinchera para llegar a hacer un trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo se vuelva un trabajo en equipo, ¿no? Y así sucesivamente ir de lo micro a lo macro. Entonces yo creo que es importante que cada uno haga lo que le toca hacer. Primero cada uno hace lo que debe de hacer. Y una vez que has de cierto punto dominado eso, pues entonces seguir adelante, ¿no? Si ya viste que pudiste con eso, pues sigue adelante, ponte a prueba a ti mismo, ¿qué más puedes hacer, ¿no? Eh, Primero por ti, también y después por los demás, ¿no? Ya vi que tengo este conocimiento, ya vi que puedo hacer esto, ya vi que soy capaz de asumir ese conocimiento y de replicar ese conocimiento en los demás, ahora qué más puedo hacer, ¿no? Entonces, es muy importante que todos hagamos nuestro trabajo, lo que nos toca hacer, y una vez hecho eso, sigamos adelante, pues para seguir avanzando en lo personal, en lo profesional, comunidad, como escuela, como país, ¿no? Entonces es muy importante, creo que este tema, bueno, este y los anteriores de los que hemos hablado han sido de bastante importancia y creo que los hemos sabido como llevar a la parte más eh, real, ¿no? No tanto quedarnos con lo teórico que vemos en la clase, sino que lo que más me ha agradado es que hemos podido llevarlo a la parte real y sobre todo con muchas veces con los ejemplos que tú nos das, que has podido vivenciar o que te han podido platicar, ¿no? Que tú eres una persona y mira, hablando justamente tú eres una persona que creo que sabe mucho de muchas cosas, ¿no? Y siempre, como lo dije en un primer podcast, siempre estás en constante evolución y eso es algo que me encanta de ti y te lo digo nuevamente, platicar contigo siempre es un verdadero placer. No, el placer sigue siendo todo mío, Tani. De verdad que todo me retroalimenta y hace que crezcamos juntos, ¿no? Y eso es lo importante, que pues hay una frase, ¿no? Que dice que una persona no es sabia por su conocimiento. Una persona se vuelve sabia cuando comparte lo que sabe. Eso realmente a mí me ha marcado dentro de la cultura, dentro de la educación, dentro de muchas cosas, que realmente no nos sirve de nada ser una biblioteca humana si no compartimos el conocimiento. Por contrario, lo poco que sabemos, porque todavía es un mar de cosas, un universo entero lo que desconocemos, pero lo poco que sabemos si lo compartimos, yo creo que estamos haciendo la diferencia. Y pues sí, mencionar que esta parte de, ya igual concluyendo, que pues sí, definitivamente es para concientizar también a todas aquellas personas que nos llegaron a escuchar, tengo mucha fe en que sí, o que podamos compartir después este canal o estos podcasts con más personas, ya sean docentes en formación, docentes o incluso comunidad en general, para concientizar, ¿no? Que no, el maestro no solamente se dedica a dar clases o estar frente a los grupos o ser cuidadores, ¿no? O como niñeros, niñeras de los niños, ¿no? O sea, realmente se preocupan por una serie de cosas trascendentes y tan importantes que muchas veces ni se imaginarían, ¿no? No nada más es dar clases, sino preocuparte por los espacios en donde das clases, preocuparte porque te lleguen los libros de texto gratuitos a tu escuela, porque todo lo que hacen los directivos y los docentes de atender las problemáticas, que si hay inseguridad a los alrededores, cómo vamos a trabajar nosotros desde la institución educativa para ir contrarrestando eso, o para ir dando pláticas, o que si en la secundaria se han dado en las últimas generaciones muchos embarazos, pues es que ahí hace falta educación sexual. Y entonces que llegue a esa secundaria personal médico y de salud capacitado para dar pláticas. O sea, todos los maestros se preocupan realmente por generar unas condiciones y un entorno que va más allá solo de dar clases. Entonces, esa es como una conclusión más gruesa o más concreta de todo lo que venimos hablando, ¿no? Este trabajo colegiado y esa visión que tiene la escuela no nada más es con respecto
a la transmisión de conocimiento. Tiene que tener un impacto social muchísimo más grande y un espectro mayor. Y pues agradecer y pues gracias por los elogios, los cumplidos que siempre tienes para conmigo, Tani. La verdad es que con humildad lo abrazo a mi corazón de todo lo que me comentas, pero no es que uno sea grande, sino que somos grandes como profesionistas en formación docente, pues tenemos que realmente ir marcando esa diferencia positiva y seguir y contagiar a más maestras, maestros, para seguir adelante y hacer mejor las cosas, ¿no? No digo que se estén haciendo mal, no, yo creo que hay muy buenos maestros, muy buenas maestras, que de verdad son ejemplares, han sido y seguirán siendo ejemplo para mí durante toda mi vida, pero creo que todavía podemos dar un plus, todavía podemos dar más allá y es parte de todo lo que hablamos hoy y que estaremos seguramente cerrando con los temas que quedan en la asignatura y pues que podamos también dialogar más adelante. Así es, ahí también ya nada más me gustaría concluir diciendo que el sistema educativo en México puede tener muchas fallas, pero creo fielmente que es la única manera de que nuestro país pueda mejorar mediante la educación y que cada docente dé lo mejor para que esto pueda ser así. Próximamente yo seré una docente y espero poder hacer esa diferencia. Y a lo mejor no lo voy a hacer a nivel nacional, ¿no? Pero estoy convencida de que si puedo influir en la vida de un solo niño, con eso estaré agradecida. Y que ese niño a su vez lo replique, ¿no? Y así sucesivamente y se pueda llegar a formar una gran red. Estoy convencida 100% de que la educación es la base para el mejoramiento de muchas cosas. Nada más. To- Totalmente de acuerdo y pues gracias a todas las personas que ahora nos extendimos creo que un poquito más y que llegaron hasta este punto del podcast, nos acompañaron. Gracias al maestro, si es que llegó hasta acá, profe, muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido productivo todo este tiempo y que sea de su total agrado, de todos quienes nos escuchan. Y pues este será un podcast más que quedará allí como registro para consultar cuando sea posible. Entonces agradecemos mucho y pues sigan teniendo un excelente día, tarde o noche.